Leí esto como se escucha una confesión al calor de una fogata, cuando el monte guarda silencio y la noche se inclina para oír. Me llamo Sofía. Eso es lo único que puedo decir con certeza, porque desde aquel atardecer, uno de esos viernes cansados que no se distinguen entre sí, cuando el cuerpo regresa pero el espíritu se queda rezagado, mi nombre dejó de sentirse como algo fijo. Tengo poco menos de 30 inviernos encima, trabajo con imágenes ajenas, colores que no me pertenecen, encargos que se acumulan como polvo en un altar olvidado. Diseño, le llaman. Yo lo siento más como ordenar pendientes, recibir voces, resolver asuntos que nunca terminan de ser míos. Vivir, últimamente, se había vuelto sobrevivir. Quizá por eso ocurrió. Porque cuando una anda distraída, cuando el pensamiento va más rápido que el cuerpo y el alma camina detrás, la realidad encuentra grietas por donde colarse. Aquella tarde el cielo de la ciudad estaba pesado, de un gris sucio que no prometía lluvia pero sí cansancio. Bajé del transporte en una avenida que conozco de memoria, una de esas arterias largas donde los postes observan y los anuncios parpadean como santos cansados. Caminé las 3 cuadras hasta la tienda de siempre, esa que parece no cerrar nunca, a medio camino entre lo familiar y lo impersonal. He entrado ahí tantas veces que podría recorrerla con los ojos cerrados, el olor a pan empaquetado, el zumbido constante de los refrigeradores, el piso que cruje apenas en ciertas losetas. Iba por poco. Algo para calmar el cuerpo y engañar al ánimo, un suero frío, unas papas saladas, algo dulce que me hiciera sentir menos miserable esa noche. Nada más. Nada que justificara lo que estaba por pasar. Había 2 personas formadas frente a mí. Me coloqué detrás, como siempre, y saqué el teléfono. Las notificaciones, los mensajes sin responder, las voces lejanas de otros mundos. Estaba ahí, pero no estaba. El lugar se volvió fondo, rutina, ruido blanco. Hasta que la puerta se abrió. No la de enfrente. No la que todos usan. La otra. La que da directo a la calle lateral. La que casi nunca se abre. La que algunos dicen que solo se usa cuando algo se descompone o cuando alguien entra por error. Esa puerta. El sonido fue distinto. No el timbrazo común, sino un golpe seco, como si el aire mismo se hubiera tensado. Por un segundo, solo uno, todo se detuvo. El zumbido, las voces, incluso mi respiración. Entró una mujer. Jeans claros. Camiseta negra. Sudadera gris. Una mochila azul, gastada de un costado, con un hilo suelto que yo misma había prometido cortar desde hacía semanas. El cabello recogido de la misma forma descuidada, el fleco cayendo igual, la postura cansada de quien viene de un día largo. Era yo. No lo pensé con calma. No lo razoné. Fue un relámpago que me atravesó el pecho, soy yo. Así, sin adornos. Sin metáforas. Y entonces ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron en ese segundo suspendido, un segundo que se estiró como rezo mal dicho. Sentí como la espalda se me helaba, como si alguien hubiera pasado una mano fría desde la nuca hasta el coxis. Lo peor no fue verla. Lo peor fue su cara. Tenía miedo. No un miedo abstracto, no sorpresa curiosa. Era el mismo miedo que yo sentía, reflejado con una precisión que dolía. Sus ojos abiertos de más, la boca apenas entreabierta, la expresión de quien reconoce algo que no debería existir. Como si ella también me hubiera reconocido. Como si yo fuera lo que no encajaba en su mundo. Como si yo fuera la aparición. Ahí entendí algo terrible, para ella, yo era lo sobrenatural. No hubo palabras. No hubo gritos. Nadie más volteó.
Las dos personas delante de mí siguieron inmersas en sus compras. El joven de la caja miraba los números como si el universo no acabara de fracturarse a 2 metros de él. La tienda siguió respirando como si nada. Ella dio media vuelta. Así, sin más. Cruzó de nuevo la puerta que nunca se usa y salió. No corrió. No dudó. Se fue como quien huye de un mal presagio antes de que se cumpla. Yo me quedé un latido más inmóvil. Luego salí de la fila. Caminé rápido, sin correr, empujada por una urgencia que no sabría nombrar. Empujé la puerta y salí a la calle. No había nadie. El asfalto estaba vacío, la luz del poste caía sin testigos. Miré a la izquierda, a la derecha. Caminé hasta la esquina. Nada. Ni pasos, ni sombra, ni el sonido de una mochila golpeando la espalda. No era una calle grande. No había donde esconderse. Si hubiera corrido, la habría escuchado. Si alguien más la hubiera visto, alguien habría volteado. Pero no. Se había ido. O nunca estuvo. Regresé a la tienda como si caminara dentro de un sueño ajeno. No compré nada. Salí de ahí con las manos vacías y el cuerpo lleno de una sensación que no me abandonaría, como si algo se hubiera desprendido de mí y siguiera caminando por la ciudad. Esa noche, al llegar a casa, me metí al baño sin encender todas las luces. Me miré en el espejo. Me toqué la cara, el cuello, la ropa, la mochila. Todo estaba en su lugar. Todo era yo. Y aún así, había un hueco. Como si algo me faltara y no supiera nombrarlo. Esa fue la primera noche sin sueño. La primera de muchas. Desde entonces, cada reflejo me inquieta. Cada cristal, cada cámara de seguridad, cada sombra que devuelve una silueta parecida a la mía. No dejo de pensar en ella. En su cara. En cómo se fue. En cómo evitó cruzarse conmigo, como si supiera algo que yo no. No tengo explicación. Ninguna que sirva. No sé si fue un desprendimiento, un aviso, una sombra que se me adelantó por la ciudad. No sé si el territorio reclama lo que le pertenece cuando menos lo esperamos. Solo sé que desde ese día la otra puerta me llama. Y temo el momento en que vuelva a abrirse. Después de aquella tarde, el mundo no volvió a asentarse del todo. No pasó nada espectacular al día siguiente. No hubo luces que parpadearan ni voces que me llamaran por mi nombre. Y eso fue lo peor. La normalidad siguió su curso como si nada hubiera ocurrido, como si la realidad hubiera decidido hacerse la desentendida. Fui a trabajar, respondí correos, asentí en juntas que no recuerdo. Nadie notó nada distinto en mí. Nadie podría haberlo hecho. El quiebre no siempre deja marcas visibles. Pero yo sabía. Lo sentía en el cuerpo. Una especie de desajuste, como cuando caminas por una vereda conocida y, sin saber cómo, terminas unos pasos más adelante de lo que recuerdas. A veces tenía la sensación de llegar a los lugares antes que yo misma. Otras, de haberme ido ya, aunque siguiera ahí. Empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. En las esquinas donde la luz no alcanza del todo. En los reflejos torcidos de los vidrios polarizados. En las cámaras de seguridad que giran lentamente, como ojos cansados. Cada vez que entraba a una tienda, mi mirada iba primero a los cristales, luego a las puertas secundarias, las que casi nadie usa. Me sorprendía buscando mi propia espalda. Una noche, de regreso a casa, tomé una ruta distinta. No fue una decisión consciente. Mis pies simplemente giraron donde siempre sigo de largo. La calle se estrechó,
el ruido de la avenida quedó atrás y el aire cambió. Ahí, la ciudad todavía guarda silencios viejos. Hay cruces clavadas en las bardas, altares pequeños con veladoras secas, imágenes desteñidas de santos que nadie recuerda cuando fueron colocadas. El asfalto tiene grietas donde crecen hierbas tercas, como si la tierra reclamara su lugar. Caminé despacio. Sentía que algo me observaba, no desde un punto fijo, sino desde el conjunto, las casas, los cables, el suelo mismo. Como si el territorio supiera lo que yo había visto y ahora me midiera. Recordé entonces algo que decía mi abuela, cuando aún vivía y se sentaba a barrer el patio al atardecer. No siempre somos uno solo, murmuraba, sin que nadie se lo preguntara. A veces dejamos partes regadas en los caminos. Y a veces, esas partes aprenden a caminar. Nunca le hice caso. Esa noche soñé con la puerta. No la tienda en sí, sino la puerta que casi no se abre. En el sueño estaba cerrada, pero respiraba. Se hinchaba y deshinchaba como un pecho viejo. Yo sabía que detrás no estaba la calle, sino algo más largo, más profundo. Un camino. Una brecha. Y sabía también que si la cruzaba, algo de mí no regresaría. Desperté con la certeza de que ella seguía ahí afuera. No ella como una persona distinta, sino como una versión que había tomado otro ritmo, otro rumbo. Empecé a notar pequeñas ausencias. Cosas mínimas, una llamada que juraba haber hecho y no aparecía en el registro, una respuesta que alguien agradecía y yo no recordaba haber enviado. Como si alguien más estuviera usando mis gestos, mis palabras, mi nombre. Un par de veces, gente conocida me miró raro. Te vi ayer, me dijeron. En lugares donde yo no había estado. Me reí, lo atribuí al cansancio, a la confusión. Pero por dentro algo se recogía, como animal herido. Una tarde volví a pasar por la tienda. No entré. Me quedé frente a los vidrios, observando el reflejo de la calle, de los coches, de mí. El cristal devolvía mi imagen con un ligero retraso. Un parpadeo que no coincidía. El viento sopló y, por un instante, tuve la certeza de que si la otra puerta se abría, esta vez no me quedaría inmóvil. Pensé en correr. Pensé en alcanzarme. Pensé también en dejarla ir. Porque hay cosas que, cuando se separan de uno, no quieren ser encontradas. Hay presencias que no vienen a quitarnos la vida, sino a recordarnos que no nos pertenece del todo. En México, la tierra guarda memorias largas. Aquí, dicen los viejos, el camino reconoce a quien duda. Y a veces, cuando el alma se descuida, el camino se adelanta. Desde entonces evito las puertas secundarias. Pero sé que no sirve de mucho. Ella, eso que se parece a mí, no necesita invitación. Camina donde yo no me atrevo. Entra por donde yo no miro. Aprende rutas que mi miedo no quiere aprender. Y lo más inquietante no es pensar que pueda volver a verla. Es sospechar que quizá, la próxima vez, yo sea la que salga por la puerta que nunca se usa. Hubo un momento, no sabría decir cuándo, en que dejé de huirle a la idea. No fue valentía. Fue desgaste. El cansancio de vivir con la sensación de que algo mío andaba suelto, respirando el mismo aire, gastando la misma suela, ocupando el mismo nombre. En este país, el cansancio abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Lo saben los cerros, lo saben los caminos largos, lo saben los muertos que no se van. Empecé a escuchar advertencias donde antes solo había ruido. En la tortillería de la esquina, una mujer mayor me miró fijo mientras contaba el cambio y murmuró, como si hablara sola. Cuando uno se topa consigo mismo, no siempre gana el que regresa. No respondí.
Aquí nadie pregunta cuando alguien habla así. En México aprendimos a no interrumpir a quienes dicen verdades disfrazadas de frases sueltas. Otra noche, al pasar frente a una capilla pequeña, de esas incrustadas entre casas como una costilla blanca, vi una veladora encendida. No había nombre. Solo cera derretida y un vaso con agua turbia. El aire estaba quieto, espeso. Sentí que algo me observaba desde el suelo, desde abajo, como si el territorio mismo esperara una decisión. Recordé entonces algo que casi había olvidado, no era la primera vez que me sentía desdoblada. De niña, en el pueblo de donde era mi madre, un lugar de cerros bajos, nopales viejos y caminos de terracería, decían que yo hablaba sola. Que jugaba con alguien que no se veía. Mi madre aseguraba que me paraba frente al espejo empañado del baño y le susurraba cosas a la otra. Una tía decía que no era bueno dejar a los niños solos frente a los reflejos al anochecer, que el vidrio no siempre devuelve lo mismo que recibe. Crecí. La ciudad tapó esas voces. Hasta ahora. Una madrugada desperté con la certeza de que debía volver a la tienda. No al horario común, no cuando hay gente, no cuando la normalidad sirve de escudo. Me vestí despacio, como quien se prepara para un velorio. Jeans, camiseta oscura, la sudadera gris. La mochila azul colgando del hombro, más ligera de lo normal, como si supiera que no iba llena. La ciudad a esa hora es otra cosa. No duerme, vela. Los semáforos cambian para nadie, los perros callejeros observan con ojos antiguos, las sombras se alargan sin pedir permiso. Caminé sintiendo que cada paso era reconocido por el suelo. Como si el asfalto recordara el peso exacto de mis pies. La tienda estaba abierta. Las luces blancas eran demasiado intensas para la hora. El interior parecía suspendido, ajeno al tiempo. Entré. El joven de la caja no era el mismo, o quizás sí. En esos lugares, los rostros se repiten como máscaras. Había una sola persona comprando, de espaldas a mí. Me formé. No saqué el teléfono. Miré la puerta. La de siempre. Cerrada. Silenciosa. Y entonces, sin ruido, sin aviso, la otra se abrió. No entró nadie. Pero el aire cambió. Se volvió más frío, más denso. Sentí un jalón en el pecho, como si algo quisiera salir. Di un paso atrás. El corazón me golpeaba las costillas con una urgencia vieja, primitiva. La vi. No cruzó la puerta de inmediato. Se quedó del otro lado, apenas visible a través del cristal. Mi reflejo, no. Algo más. Porque ya no era idéntica. Había en su postura una firmeza que yo no tenía. Sus ojos no mostraban miedo. Mostraban decisión. Entendí, sin palabras, que ella ya había caminado lo que yo evité. Que había aprendido rutas que yo no quise mirar. Que quizá el territorio la había aceptado a ella primero. La puerta se abrió por completo. Nadie más volteó. El mundo siguió. Nos miramos. Esta vez no fue un segundo. Fue un reconocimiento. Sentí que algo se acomodaba, como cuando dos piezas por fin encajan aunque duela. Pensé en correr. Pensé en alcanzarme. Pensé en dejarla pasar y cerrar los ojos. Ella inclinó apenas la cabeza. No como saludo. Como despedida. Comprendí entonces lo que los viejos saben y no explican: cuando uno se encuentra consigo mismo en un cruce, no siempre es para volver a ser uno. A veces es para elegir quién sigue caminando. Di un paso hacia atrás. Ella avanzó. El aire se cerró.
La puerta volvió a su sitio sin ruido. La persona delante de mí pagó. El joven de la caja me miró, por primera vez, directo a los ojos. ¿Algo más?, preguntó. Negué. Salí de la tienda con las manos vacías. Afuera, la madrugada seguía intacta. Pero algo en mí se había ido. ¿O se había quedado? No sabría decirlo. Desde entonces, vivo con la sensación de haber cedido el paso. Camino, trabajo, hablo. Pero hay momentos, cuando la noche se espesa, cuando el vidrio devuelve una sombra que tarda en obedecer, en los que sé que no soy yo quien va adelante. Y he dejado de luchar contra eso. Porque en este territorio, cuando el camino te reconoce, no conviene llevarle la contraria. Si llegaste hasta aquí, escucha bien este último susurro. Suscríbete al canal Chamán y comparte esta historia como quien deja una señal en la vereda. Porque no todas las presencias buscan asustar, algunas solo esperan que alguien las nombre. Y recuerda, si un día te ves pasar frente a ti, pregúntate con calma: ¿quién de los dos pertenece realmente al camino?